Vamos a un estudio, a una exposición de la palabra bien hermosa, hermano. Quiero que abra su corazón, que ponga su mente en lo que va a escuchar, amados. Se necesita sabiduría para vivir. Se necesita sabiduría para poder ser un buen padre, un buen esposo, un buen hijo, un buen ciudadano. Se necesita sabiduría para discernir los tiempos en los cuales estamos viviendo. Necesitamos sabiduría, hermanos, para poder contrarrestar aquellas amenazas que vienen contra los valores familiares. Se ocupa sabiduría, hermanos, para venir a la casa de Dios y prestar oído a la palabra y digerirla y entenderla. Y no solamente digerirla y entenderla, pero aplicarla también. Sabiduría, hermanos. Ahora, no vamos a hablar en sí de la esencia de la sabiduría, pero les voy a hablar, hermanos, de cómo llegamos a la sabiduría. Porque yo, hermanos, he llegado a la conclusión de que la sabiduría es un don de la gracia del Señor, amados. O sea, la gracia de Dios es el don inmerecido. No, ni tenemos, ni sabíamos, ni podíamos, pero por alguna razón, en su infinita gloria, a Dios le pareció salvarnos a mí y a ustedes, hermanos. ¿Qué teníamos? Nada que Dios hubiera podido ver en nosotros que fuera sobresaliente. Sencillamente Dios nos amó y derramó de su gracia sobre nosotros. Ahora bien, vamos a hablar sobre ello. Y hay una escritura, hermanos, que nos muestra de una manera preciosa este tema. Cuando esté en la lectura, le voy a pedir de favor, hermanos, que le preste mucha atención cuando aparezca la palabra sabio o la palabra sabiduría. Préstele atención, por favor. Y vamos a Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18 al 31, amados. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18 al 31. Y voy a comenzar la lectura. Me voy a ir de largo en la lectura y después vamos a citarla, hermanos. Pero vamos a leer mucho ahora, hermanos. Versículo 18 dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito. Recuerde lo que le dije, hermano. Póngale atención a la palabra sabio, sabiduría. Destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. El versículo 20 nos dice: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? En esta pregunta dice: ¿dónde están los que argumentan, los que pelean, los que cuestionan, los que señalan? Para que más o menos entendamos el texto. Versículo, no el versículo siguiente, pero la porción siguiente dice: ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que la sabiduría de Dios, quiere decir que hay dos sabidurías, la del mundo y la de Dios. Amén, amados. Hasta aquí vamos bien. El mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Versículo 22. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Versículo 26. Ahora, con mucha humildad, con sencillez, amados, con mucho amor hacia la palabra de Dios, aceptemos lo que está aquí en secuencia, hermanos. Versículo 26. Pero mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne. Hermanos, aceptemos, no tenemos tanta sabiduría ni tanto conocimiento. Dice aquí: ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es,
para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, aquí viene, sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿De dónde estábamos? Lo que éramos, ¿a dónde vamos? Ese tramitar, ese caminar, esa jornada, hermanos, que nos lleva a la sabiduría de Dios. Amados del Señor, tenemos que reconocer que no había en nosotros nada que nosotros pudiéramos enseñarle a Dios y decirle: mira, Dios, te conviene incluirme en tus propósitos. Mira, Dios, yo te ofrezco mi personalidad o mi belleza, mi hermosura, digan amén, ¿verdad? Para que, Señor, tú lo puedas usar. Nada de eso, amados del Señor. Dice la Escritura que Dios escogió lo vil, lo menospreciado, lo menos sabio, lo que nadie quiere, lo que nadie usa, lo desechado. Es lo que Dios eligió, amados, para avergonzar al sabio, al poderoso, al grande, amados del Señor. Por lo tanto, no puedes despreciarte nunca, nunca jamás, amado, ni decir que no puedes o que no tienes o que no sabes. Tal vez venimos de la ignorancia, tal vez de la extrema pobreza, tal vez de la ignorancia, de la discriminación. Tal vez venimos de lugares, hermanos, donde no recibimos privilegios, donde no estábamos muy educados, donde éramos lo último. Algunos, hermanos, venimos de lugares, hermanos, donde de verdaderamente no merecíamos ni siquiera ser participantes de la comunidad por el mal que hacíamos. Sin embargo, Dios tuvo gracia y misericordia de nosotros. Dios es bueno, amados. Dios es bueno. Entonces fuiste comprado. Lo que antes eras ya no eres. Ahora tienes un valor incalculable porque fuiste comprado con precio. Precio de sacrificio, hermano. El valor que Dios te ha dado a ti como persona. Fíjate, no eras, no fuiste, no tenías, no podías, no sabías. Sin embargo, Dios te separó, te apartó para Él, y ahora Él te va a llevar a un lugar donde puedas adquirir todas aquellas cosas que te fueron privadas anteriormente. ¿Me están escuchando, santos? Entonces, el camino hacia la sabiduría. Cuando leemos cuidadosamente estos versículos, ¿qué encontramos? Encontramos la máxima expresión de la gracia. La máxima expresión de la gracia manifestada en 4 obras preciosas, las que menciona ahí. El Señor está diciendo: elegí lo peor, elegí al último, elegí al ignorante, elegí al vicioso, elegí a aquel que no podía, aquel que no tenía. A ellos los elegí para avergonzar a los grandes. Oiga esto, qué tremendo, oiga esto. Pero para ello Dios les dio un proceso, un trabajo que hizo en ellos. Para llegar a la sabiduría, hermanos, porque menciona mucho la sabiduría, los tuvo que someter a un proceso. El proceso es de redención, justificación y santificación. O sea, les dije hace un momento, amados, de una manera repetitiva, se lo voy a estar mencionando. No se trata de ser sabios, sino de llegar al punto de la sabiduría. Estamos en la jornada. Hay tropiezos, hay errores, nos equivocamos, fracasamos, fallamos, pero aún así Dios sigue creyendo en nosotros. Él nos sigue bendiciendo. Él nos sigue procesando. Su gracia no termina, hermanos. Continuamente opera en nuestros corazones, en nuestras vidas. Nunca te menosprecies, nunca te sientas menos. No importa de dónde vienes, no importa quién eres. Lo importante es que hoy eres un hijo de Dios. Eres redimido por Dios. Eres separado por Dios, amado. Entonces, sin mirar el orden en que están puestos en la Escritura, veamos estos 3 puntos antes de llegar a la sabiduría. La primera es justificación. La palabra justificación significa un acto glorioso de la gracia que tiene que ver con la absolución de las transgresiones. Una persona justificada es aquella que se le ha sido perdonados
todos sus pecados, no por mérito propio, sino porque Dios te amó. No porque tú fuiste o trataste de abandonar tu antigua manera de vivir. Es más, tú nunca buscaste a Dios. Dios salió a buscarte a ti. Y algunos de nosotros éramos tan rebeldes que nos manteníamos huyendo, hermanos, a la responsabilidad, al llamamiento, a la salvación, y buscábamos excusas. Pero de alguna manera Dios, con muchas circunstancias y a veces hasta con adversidad, nos acorraló, nos encerró hasta que nos atrapó y nos llevó al pie de la cruz para que recibiésemos la redención, amados. Es más, y ahí le va, hay unos que todavía están huyendo. Hermanos, la justificación es la absolución de las transgresiones. Fuiste declarado justo, justo por Dios. Pero es que yo no soy ni justo ni perfecto, no lo eres. Pero por Cristo fuiste absuelto de todas tus faltas y todos tus errores. Por eso Romanos 4:25, lo leo así rápido, amados, dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. La obra redentora, hermanos, de Cristo, su muerte y su resurrección, amados de Dios, justifican tu vida cuando crees en Él. Estamos hasta aquí, amados. Romanos 5:1 al 2, usted lo conoce, es un versículo muy mencionado, amados, pero que es bueno refrescarlo y traerlo a nuestro corazón. Nos dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, amados. Justificados. La segunda, hermanos, después de la redención, es la justificación, con el versículo que le acabo de leer. Y la justificación es, hermano, cuando ya fuiste declarado justo. Y ahora, hermanos, entra ya la tercera parte, que es la santificación. Aquí me hice poquito bolitas, pero no se preocupe, yo me desenredo solo, hermano. Usted aguánteme ahí, ¿ok? Acuérdese que es el segundo. Mire, después de la redención y la justificación, amados, entonces viene la santificación. Ahora bien, en la santificación, hermanos, sigue siendo un don de gracia. Es Dios el que te santifica. Pero en la santificación hay una responsabilidad de respuesta hacia la gracia. Yo quiero que escuche esto, y eso es muy importante entenderlo. Santificación significa separación. Separados. En el Antiguo Testamento se santificaban instrumentos. Por ejemplo, cuando eran los instrumentos del sacrificio, el templo, los muebles que se usaban, los sacerdotes, las vestiduras sacerdotales, amados, se separaban en exclusividad. En el Nuevo Testamento, bajo la gracia, ya no se santifican cosas, se santifican personas. En otras palabras, ahora tú eres elegido por Dios y separado por Dios. Pero la santificación conlleva, hermanos, también la conducta apropiada de los santos. Aquí es donde vamos a tener un poquito de problemas usted y yo. Déjele explico por qué. Porque la santificación es cuando Dios te separa, pero cuando ya te separa, entonces, hermanos, se implementa una responsabilidad personal, mi conducta delante de Dios y delante de la gente que me está viendo. Por eso, hermanos, la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, Pablo, cuando se dirigía al pueblo, le decía santos. Y usted me ha escuchado que a veces yo llego y les saludo y les digo: ¿cómo están los santos? Dios les bendiga, santos. Y algunos se asustan. Por eso es que a veces tengo que agregar diciéndole: y a los no tan santos también, Dios los bendiga. ¿Por qué, hermanos? Porque tenemos que mostrar una conducta apropiada. La santificación es la separación. Segunda de Corintios 7:1 nos dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Aló? ¿No les gustó? Está bien.
Ay, Señor del cielo, ayúdanos. Mira, Romanos 6, 22 al 23. Acá dice, hermanos, en la escritura previa, que la santificación se perfecciona. Quiere decir que no llevamos una vida en perfección como Dios quisiese que la llevásemos. Sin embargo, hermanos, la palabra de Dios nos enseña que si alguno pecare, abogado tiene para con el Padre. La cuestión es la disposición y la conducta. Hay pecados que se prefabrican, se premeditan, se trabajan internamente, se provocan. Y hay pecados que sencillamente, hermano, no son otra cosa sino nada más arranques, expresiones. En algún momento te alcanzó el enojo, la ira. ¿Aló? Perdiste el dominio propio, te sacaron de quicios, te enojaste, te molestaste, te entristeciste, te pusiste un poco incómodo. Hay alguien que no te cae bien como el pastor y ya comenzaste cosas de esas, ¿verdad? Estamos entendiendo. Entonces se perfecciona. Amados, entre más viejos, más sabios. Digan amén. Pero ¿cómo es posible que llegues a la vejez y todavía seas el mismo necio, necia? Que no aprendes. Está bien un joven que comete errores, que hace hábitos que están mal, hermano, que lo llevan a tomar decisiones equivocadas. Pero imagínese a alguien que ya pasaron los años y sigue todavía, aleluya, de rebelde. Gracias a Dios que esos vinieron más temprano, ustedes no. Digan amén. Entonces, la santificación se perfecciona con el tiempo, con la práctica. Ahorita vamos a hablar de eso. Pero ahora, mire, Romanos 6, 22. Mas ahora que habéis sido liberados del pecado, Romanos 6, 22, y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué dice aquí la palabra? Que, hermanos, somos santificados y luego nosotros damos el fruto de la santificación. Esto es importante porque el árbol se conoce por su fruto. Y usted, hermano, como buen hijo de Dios, tiene que dar resultados. Lo que antes era, ya no es. Lo que antes practicaba, ya no lo practica. Por favor, digan amén. Porque esta es la parte más importante. Cristo me salvó, me separó, me hizo una nueva criatura, me dio nuevas oportunidades. Y no tengo por qué yo volver a estar, hermanos, en ataduras y volver a estar en cadenas de esclavitud de las cuales Dios ya me había hecho libre. Santificación. Amén. Ahora bien, Hebreos 12:14 nos dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La santidad se perfecciona, la santidad es un fruto, pero la santidad también, amados, es con la cual debemos de seguir, perseguir, alcanzar, buscar, trabajarla, porque sin ella no vas a ver al Señor. Vámonos. Entonces, tienes que ser santo. Y en la interpretación de nuestra cultura, santo es que me voy a prender una veladora todos los días a ver si. No, amado, no es eso. Separado de las costumbres, de los hábitos, de los estilos de vida que no son agradables a los ojos de Dios. Dicen amén. Ahora, si estos tres cosas trabajan en nosotros: redención, amados del Señor, justificación y santificación, entonces llega la sabiduría. Hay gente, como dice Pablo en la escritura que leíamos al principio, que es sabia, tiene sabiduría, pero sabiduría humana de este mundo. Hay gente que es muy hábil en los negocios, pero en la familia, hermanos, destruye todo lo que construye. Hay gente, amados, que es muy buena o muy sabia para hablar delante de una congregación o delante de un público o de explicar algo, pero en su vida personal
no tiene control ni dominio propio. Amados del Señor, hay sabiduría divina y hay sabiduría humana. La que buscamos es la divina y es un don de Dios. Y no llega hasta que no se aplican estas tres cosas. Amados, tenemos que ser redimidos, tenemos que ser santificados, tenemos que ser comprados. Y entonces la sabiduría comienza a cohabitar en nuestra vida. La sabiduría no es otra cosa sino la aplicación del conocimiento. Hay gente que sabe pero no lo hace, porque pecado es saber hacer lo bueno y no. Ya vamos entrando. Ahora, déjele profundizo un poquito aquí. Los hebreos en el Antiguo Testamento, porque la palabra sabiduría se usa más en el Antiguo Testamento que en el Nuevo. Se menciona en el Nuevo, sí, pero es más, se consulta más en el Antiguo Testamento. Ahora, la mentalidad hebrea, la mentalidad del pueblo de Dios, ¿cómo miraban ellos a la sabiduría en una persona, manifestada en una persona? La miraban como una combinación de ciertos elementos. La lista puede ser larga, pero yo saqué los 7 principales de cómo los hebreos miraban la sabiduría en una persona. Permítame mencionárselos y ahorita los vamos a analizar. Primeramente, una persona sabia, hombre o mujer, es una persona que tiene conocimiento. Una persona sabia es una persona que tiene, número 2, discernimiento. Una persona sabia es una persona que tiene experiencia. Una persona sabia es una persona que tiene astucia, habilidad, capacidad y número 7, prudencia. Pero mucha gente tiene estos elementos, tiene estas cualidades, pero no en la dirección correcta. Ejemplo, cuando hablamos del primero, conocimiento, hay gente que tiene conocimiento de ciencia, hay gente que tiene conocimiento enciclopédico. Pero hay gente que no tiene, hermano, tiene todas estas cosas, pero no tiene el conocimiento de Dios. Por eso, amados del Señor, es que en estos últimos días esa sabiduría humana se ha vuelto una sabiduría muy mala, porque a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. La primer forma de la sabiduría es conocer a Dios. Conocer a Dios. Ese es la mejor decisión que tú puedes hacer en tu vida. Darle tu corazón a Cristo Jesús. Puedes ser torpe, puedes haber cometido errores, puedes haber fracasado en muchas relaciones, pero si vienes a Cristo, tu mente será cambiada y transformada por el poder de Dios. El conocimiento de Dios, amados del Señor. Número 1, conocimiento, pero no conocimiento de lo secular, el conocimiento de Dios. Número 2, una persona que tiene discernimiento. ¿Sabe usted, hermano, que la madurez que la Biblia habla, madurez en la Biblia es aprender a discernir entre el bien y el mal? Amados, hay gente que todavía interpreta equivocadamente, cree que está bien cuando está mal. El discernimiento tiene que ver con la moral. Lo que es correcto y lo que es incorrecto, no a mis ojos, sino a los ojos de Dios. Por eso es que la sabiduría no puede ser humana, tiene que ser divina, porque hay gente que hoy cree que nosotros, por no creer en el aborto, cree que somos malos. Increíblemente, pero esa es una realidad. Cree que porque nosotros decimos que los niños es niño y la niña es niña, creen que estamos equivocados, cuando la misma naturaleza nos enseña y nos exhorta, nos delinea, nos determina. Ni siquiera somos nosotros, es la misma naturaleza, y por encima está todavía Dios, que así los creó Dios, hombre y mujer. ¿Estamos comprendiendo? Entonces, amados, para estos tiempos vamos a ocupar sabiduría para discernir
cuando se están introduciendo esas filosofías, ideologías, muy sutilmente primeramente, luego abiertamente. Créame, hermano, yo doy gracias a Dios, amados, que ahora posiblemente no vamos a terminar con esas ideologías, pero por lo menos se van a frenar, aunque sea por un poquito de tiempo más. Sabemos que en los últimos días la maldad se multiplicaría, entendemos eso, discernimos los tiempos, amados. Sin embargo, la iglesia está aquí, la iglesia es luz, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. La iglesia es la que trae, hermanos, el mensaje poderoso de Cristo, y no vamos a aceptar esas condiciones ni esos estilos de vida en el nombre de Cristo Jesús. Ahora, serás llamado una persona mala, que discrimina, que no entiende, que no se moderniza, una persona anticuada, que no sabe los tiempos nuevos. No, espérame. ¿Cómo le vas a meter la idea a un niño de 5, 7, 8 añitos, hermano, que es mujer cuando es varón? Ya me enojé. Conocimiento, discernimiento. Número 3, experiencia. La experiencia tiene que ver con el aprendizaje, amados. Ahora, escuche lo que le voy a decir, porque eso está muy serio y le va a doler. Yo sé que le va a doler, ojalá y vuelva, y si no vuelve está bien. Pero, ¿cómo es posible que te sigas tropezando con la misma piedra? ¿Aló? Digo, por lo menos agarra la piedra, camina unos pasos adelante y tírala en otra parte para que te vuelvas a caer, pero en otra parte, pues. La experiencia tienes que llevarla al aprendizaje, porque aprendizaje es experiencia. En otras palabras, amado de Dios, puede ser que te equivocaste, puede ser que la relación fracasó, puede ser que los hijos están en controversia, en pleito, en contienda, distanciados. Sí, cometimos errores, pero por lo menos tenemos un Dios de oportunidades y de gracia, un Dios de perdón que me dice: ok, vuelve a empezar y vuélvelo a hacer bien, porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, amados del Señor. Aprende de tus errores, aprende de tus tropiezos, aprende de aquellas palabras que diste, que no quisiste decir, pero que en un momento emocional de enojo, o tal vez en un arranque de ira, dijiste y dañaste a alguien. Aló, aprende a perdonar, aprende, hermanos, a pedir disculpas. De la experiencia misma aprendemos. Número 4, astucia. La astucia tiene que ver con la inteligencia. Torpes ya no somos. Digan amén. La torpeza es de aquellas personas que continuamente siguen tomando decisiones que se dañan a sí mismo o dañan a los que le aman. Decisiones que te alejan de Dios, de su paz y del gozo y de la paz del Señor. Vuelvo a repetir, hay gente que es muy sabia, muy hábil en muchas cosas, pero en cosas tan sencillas como las relaciones, como la crianza de hijos, como sobrellevar un matrimonio, como ser un buen ciudadano, como hacer que rinda la economía. Dentro de esas cosas son un fracaso muchos. ¿Siguen aquí? Ok, estoy esperando a que lo dijera, pues. Entonces la astucia tenemos que asimilarla con la inteligencia. Pero hermano, mire, yo vengo de una familia promedio, así que mi IQ pues es como el de Forrest Gump, más o menos. O sea, más atrás que para adelante. Y está bien, pero hay algo bien precioso sobre la gracia, que cuando recibiste a Cristo, la Biblia dice que recibiste la mente de Cristo. Vámonos. Tienes la mente de Cristo. Eso es lo que dice tu Biblia. Entonces de torpe no tienes un pelo, hermano. De menso tampoco. Eres trucha, astuto, inteligente, sabio, cuidadoso, prudente. Aleluya. No, hombre, cuando sea grande quiero ser como tú. Porque la inteligencia, hermanos,
ya no viene de la adquisición del conocimiento humano, ya viene de la divinidad. Y hay gente, hermano, que es inculta, hay gente que no recibió educación, pero tiene una sabiduría. Aleluya. Miren a nuestros abuelos, aquellos que vienen de una cultura hispanoamericana. ¿Se acuerdan de los nuestros? Que no fueron ni muy educados, no fueron, hermanos, ni muy expuestos a las ciencias, a las tecnologías que hoy tenemos. Y sin embargo, era gente tan sabia, tan cuidadosa, tan bien educada. ¿Aló? ¿Cómo será posible que la sabiduría de este mundo, en vez de dar inteligencia, da torpeza? Estoy esperando a que lo dijera. Astucia. Número 5, el hebreo decía que una persona sabia era una persona hábil. Y la habilidad tiene que ver con la aplicación. Porque es bueno saber, pero es bueno saber cómo hacerlo. Y no solamente saber cómo hacerlo, pero también hacerlo. Que la Biblia dice, no solamente ser oidores de la palabra, sino también ¿qué? Hacedores de ella, para que no se engañen a ustedes mismos. Amados del Señor, entonces la habilidad es la aplicación, porque Dios da sabiduría, Dios da fuerza, Dios da inteligencia, Dios nos hace hacer la guerra con inteligencia y con sabiduría, no con violencia, porque no es ni con espada ni con ejército, sino con su Espíritu Santo. Bendito sea Jehová mi roca, que Él, dice su palabra en el Salmo 141, que Él da habilidad a mis manos. Y adiestra mis manos y da habilidad a mis dedos para la guerra. Aleluya. ¿Están oyendo, santos? Habilidad, te vuelves hábil a la hora de criar, a la hora de enseñar, a la hora de trabajar, a la hora de procrear, a la hora, hermanos, de hacer riqueza también. Para todo Dios te da habilidades. Amén. Te da dones, te da ministerio, te da llamamiento, te da vocación. Saliste de la ignorancia para ir, hermanos, a sentarte con los príncipes de la tierra, dice la palabra del Señor. Por favor, no se te olvide quién eres en Cristo Jesús. Bien hábil. Y luego el siguiente, el hebreo decía que la sabiduría es la capacidad. Pero capacidad, hay gente que tiene capacidad para hacer muchas cosas, pero no tiene capacidad para juzgar y para gobernar. La capacidad para gobernar. Gobernar una familia, gobernar una economía, gobernar un grupo, gobernar tu propio ser, dominio propio. ¿Aló? Recuerda que todo lo que tienes es prestado. Nada te pertenece. Aún lo que traes puesto es prestado. No es cierto, pastor, yo no compré el arroz. No, es prestado. Bendito sea Dios. Todo lo que tienes es prestado. Los hijos son prestados. La esposa, el esposo es prestado. Todo es prestado. Todo lo material es prestado. ¿Y por qué digo que es prestado? Porque va a llegar el momento en que lo vas a entregar todo. Y nada te vas a llevar. Nomás el tacuchi que te van a poner ahí. Y se va a podrir cuando ya esté llegando. ¿Aló? Amado del Señor, entonces lo que Dios te dio te lo prestó para que lo administrases. Somos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces lo que Dios te da en vida, te lo da para que lo administres. Administras familia, administras la vida de tus hijos, administras matrimonio, administras economía, administras tu salud, tu retiro, administras tu vida. Digan amén. Y cuando ya Dios vuelve y te dice, a ver, mijo, ya estás de salida, ya te vamos a cafetear, a ver, entrégame lo que te di. Y tú dices, Señor, me diste un talento, aquí tengo 5 para ti. O vas a responder neciamente. No, Señor, es que, no, pues no me resultó. La mujer que me diste, nomás no. Los hijos son unos vagos. La economía nunca me rindió, nunca di nada, no hice nada. Así que el talento que me diste agarré y lo enterré.
Y Dios te va a reprender y te va a decir: siervo malo, negligente, te va a decir. Aleluya. Y te va a decir: sáquenlo y échenlo allá donde se queman todos, pues. Y ese talento quítenselo y déselo al que tiene más. Porque aún al que tiene le será dado más, y al que no tiene, aún lo poco que tiene le será. Sé buen administrador, sé capaz. Y luego el último, el número 10, el número 7, discúlpeme, es prudencia. Prudencia. Dice la palabra que David se portaba prudentemente. El hombre fue llamado por Dios, amado, muy jovencito. Todavía no tenía, hermano, las habilidades bien desarrolladas. Todavía no tenía la experiencia. Era un hombre, hermano, que todavía cometía errores. Sin embargo, Dios, el Espíritu Santo, estaba sobre él. Y Saúl le tenía envidia. Y Saúl se le acercó y le dijo: David, mira, te casas con mi hija, arreglamos aquí el asunto y te casas y ya te vienes conmigo. Y dice la palabra, los que leen la Biblia, los que no duérmanse, dice: y David se portaba prudentemente, porque él sabía que detrás de aquellas cosas había un mal para él. Yo quiero que entienda algo: no todo lo que se te presenta viene de Dios. Ten cuidado, aprende a discernir, sé prudente. La prudencia tiene que ver con el comportamiento, con la actitud. Cómo te portas, cómo actúas, cómo hablas, cómo te desenvuelves en la sociedad, cómo administras tus bienes, cómo tratas a tus padres, cómo tratas a tus hijos, cómo tratas a tu esposo, a tu esposa, cómo tratas a las personas que te rodean, cómo te miran ellos, cómo te interpretan. Digan amén los gruñones. Ok. Entonces, amados del Señor, ahí es el proceso que nos lleva a la sabiduría. Y la sabiduría consiste en esto, amados: vivir bien, vivir con paz, vivir con gozo, vivir con alegría, vivir con satisfacción, disfrutar tu tiempo y tu momento. Todo lo que Dios te da es una bendición. Todo lo que Dios te ha provisto es una gran bendición, amados, porque son hechos actos de gracia para ti. Disfrútalo. Vamos a cerrar con dos versículos bien lindos, amados. Mire, Santiago 3, versículo 13 al 18. Y ya los dejo ir porque ya siento que hay tensión aquí. Yo sabía que iba a estar medio difícil de sobrellevar esto. Pero mire, Santiago 3:13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Es pregunta. Qué buena pregunta, ¿no? Y es para todos, para mí, para usted. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Y usted puede levantar la mano y decir: yo soy sabio y entendido. Por favor, digan amén, porque pastor, yo soy sabio y entendido. Entonces viene una respuesta a ese compromiso de pregunta. Muestre por la buena ¿qué? Conducta sus obras en sabia ¿qué? Tiene una templanza, tiene un temple, se controla, nunca se enoja, no grita, no frunce el no maltrata, no golpea, no reacciona. Ah, caray, ya se murió. No, es que tiene dominio propio. Es que pastor me está hablando de un muerto. No, todos somos emocionales, estamos vivos, reaccionamos, pero Dios nos da sabiduría. ¿Por qué, hermano? Porque todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Entonces sabemos amar, sabemos disculparnos, porque eso es de sabios. De sabios es ser buenos administradores de nuestro tiempo, de nuestra vida. El domingo es del Señor, digan amén. Ya deje de ir al Swami, amén. Aleluya. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Versículo 15. Porque esta sabiduría es la que desciende de lo alto. No es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Recuerda, hay dos sabidurías: la terrenal y la celestial. Lo que Pablo nos hablaba, hermanos, la sabiduría humana, que no es otra cosa sino terrenal, animal y diabólica.
Versículo 16. ¿Y cómo la conocemos? Porque dice el 16, donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen. ¿Para qué quieres sabiduría divina del cielo celestial? Para vivir bien, para amar a Dios, para llevar una buena vida. Amén, amados, para administrar bien, para ser cuidadosos, para que estés rodeado siempre de gente que te ame, para estar bien con todos en cuanto dependa de vosotros. ¿Para qué quieres sabiduría? Para que, hermanos, cuando llegue el ocaso de tu vida, lo llegues con satisfacción y con alegría, y no con arrepentimientos y amarguras y dolores. ¿Aló? Entonces, terminamos con Proverbios 1:7. Usted lo conoce muy bien, amados. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Nunca desprecies la enseñanza, nunca la ignores. Siempre presta atención y presta tu oído. Cuando se trate de las cosas de Dios, pon prioridad, amado del Señor. Sirve a Dios de todo corazón. Ama al Señor y que Dios te dé sabiduría. Si alguno no tiene sabiduría, dice la palabra, demándela al Señor, que Él tiene mucha amplitud en darla, con mucha gracia y con mucho amor. Amén, amados. Entonces vamos a ponernos de pie, santos, y vamos a orar.